biógrafos del Papa Francisco, apenas se asumió su cargo, ¿no? ¿Su cargo se dice? ¿Cargo, Gaby? Más o menos, Sí. sí. Javier Cámara. Javier Cámara. ¿Cómo les va? No es el actor, ¿eh? Periodista, respetadísimo, amigo de la casa. Y además, recuerdo tanto el día que Bergoglio respondió ¿Viste? el mail. Y la llamada. Lo que es increíble que hayan pasado ya Muchos años. más de 10 años, ¿no? Sí. De eso es increíble cómo pasa el tiempo. Y bueno, lo vemos nosotros en nuestras vidas. Se nos muere con Bergoglio algo nuestro también, ¿no? Porque era nuestro, fue una oportunidad hermosa, única que tuvo la Argentina. Me parece que no vamos a tener... Sí. No sé, uno dice, decíamos que Bergoglio no iba a ser papa y fue papa, pero bueno, me parece que nos mueven mucho estas cosas, ¿no? Y se está viendo en estos días cómo la gente lo está poniendo a Bergoglio y a lo que ha hecho dentro de sus posibilidades para el mundo, y se lo está agradeciendo, ¿no? Realmente, ¿no? Es lo que decíamos con Fernando al inicio del programa. La sensación que tengo es que para un porcentaje grande de los argentinos, y a veces me incluyo, lo mirábamos en una escala y desde ayer nos dimos cuenta que estábamos totalmente equivocados con la escala con que lo mirábamos y lo evaluábamos muchas veces, ¿no? Sí, es una muy buena observación. Algunos lo decían desde hace mucho tiempo. El padre Fares, por ejemplo, que era uno de estos jesuitas que el Papa quería como hijo, junto con el actual arzobispo de Córdoba, el cardenal Rossi. Diego Fares, lamentablemente murió de cáncer hace algunos años atrás, un colaborador muy cercano de Bergoglio y del Papa Francisco. En algún momento el Papa lo llevó a Roma para que le ayudara en escrito, un filósofo, un teólogo muy importante, pero como él también un tipo muy sencillo. Yo recuerdo que en aquellas épocas donde lo metían a Bergoglio en el medio de la grieta, esto del Papa peronista, del Papa comunista, de que sonreía o no en la foto de Macri, yo le preguntaba a Diego, ¿no? Le digo, Diego, ¿cómo es esto? ¿Qué tenemos que mirar o observar en este signo del tiempo? Y él me decía, mirá, dice Javier, yo lo he pensado una y mil veces y lo único que me sale a decir es que se lo están perdiendo. Y con el transcurso del tiempo, con Bergoglio ya fallecido, bueno, nos damos cuenta que este hombre también tenía algo de razón. Creo que antes de que falleciera hubo otro gesto que nos permitió poner en duda todo lo anterior, que fue cuando lo recibió Javier Milei después de las barbaridades que el actual presidente había dicho sobre él. Lo abrazó, se rió. Entonces yo personalmente ese fue el momento en que dije, bueno, ¿qué estuvimos mirando si a la persona que más lo agravió lo trata de ese modo, ¿no? El arzobispo de Córdoba, el cardenal Rossi, que lo conoce como si fuera su padre, a Bergoglio, lo conocía, digo, me cuesta hablar en pasado, siempre decía esto, desde siempre. Es más, creo que lo dice acá en la presentación de este libro, que fue un poco el que me vincula a mí con la historia de Bergoglio y del Papa Francisco. Decía algo así, ¿no? Vos le podés hacer a Bergoglio y decir, lo decía antes de Milei, cuando Milei no existía en la realidad de la política argentina, vos le podés hacer de todo a Bergoglio, pero si vas y te reunís con él y les pedís hablar, él va a dar la vida y te va a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarte. Me parece que quedó demostrado con quien le había dicho que era el representante del diablo en la tierra, una cosa así, ¿no? Una locura. Pero bueno, así era este hombre, hoy, gracias a Dios, valorado en su lugar. Él no lo puede ver, pero bueno, es una de las cosas que tiene esta paradoja de la fe también, ¿no? Bueno, ¿cómo nació esta idea primero con el Seba Pfaffen? El libro, presentémoslo. Este es el libro Aquel Francisco. Mira, creo que ahí está la letra de él. Ahí está la letra de él. Mirá, es el dedicado por Francisco. Una dedicatoria. No se llega a ver, pero está medio... Después va a venir uno de los chicos y lo va a acercar. Es muy graciosa la dedicatoria. Ah, ¿qué tal? Le va a hacer un zoom, mira. Ahí está.
Es muy graciosa la dedicatoria porque él, además con su generosidad, dice cosas. muy fuerte y él la dice, luz. bueno, ¿Qué dice? Ahí está. sobre dice yo soy una causa perdida o algo así. Mira, Ahí la préstame, lee, Fer, para. y yo, Ahí yo está. la leo porque ahora hay que ponerse los anteojos. Dice a Javier Muy Cámara, grande. perdón, ahí me da mucha vergüenza esto porque lo escribió el Papa, a Javier Cámara, admirado por el coraje de meterse en causas perdidas, entre comillas, ¿no? El Claro, mismo. es la causa perdida de él. Y rescatar de allí recuerdos de vida, que el Señor te bendiga y reza por mí, Francisco. Esto fue el 25 de septiembre del 2014, un día inolvidable. Pero hubo un día anterior que cuando vos empezaste con esto, con el Seba Pfaffen, era también un gran amigo y periodista, mandaron un mail a través de, creo que el padre Ángel Sí. Rossi, les da un mail para que le mande, pero un día sonó el teléfono de tu casa, yo me acuerdo que todavía éramos como... Claro, en realidad Rossi también debe haber tenido que ver, pero Claro. en realidad todo comenzó porque, claro, cuando lo eligen a Bergoglio, que estábamos en la redacción de La Voz, De La Voz. a mí me pidieron que hiciera un poco la página de la nota contando quién era, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para escribir esto, me comuniqué, entre otros, con Rossi, y Rossi me dice, bueno, sí, Bergoglio estuvo acá en Córdoba, tiempo importante, dijo, porque cuando entró a la Compañía de Jesús como novicio, el noviciado estaba aquí en Córdoba. Acá en la compañía. Claro, tenía 21 años, un chico joven, estuvo 2 años ahí en 1958 y 1959, después siguió su formación en Chile, y después en el año 1990 lo mandan ya como un sacerdote de 51 años aquí a Córdoba, medio como castigado. Él había pasado por las responsabilidades más importantes que puede tener un cura en la Compañía de Jesús aquí en Argentina. Había sido el provincial de la Compañía de Jesús, y lo mandan acá sin ni siquiera horario de misa, que es para un sacerdote algo muy feo, ¿no? Claro. Tanto es así que él, el hombre que hoy, del cual el mundo está hablando, en algunos momentos se iba y se ponía como portero, era el portero de ahí de la Compañía de Jesús, al lado de donde está la capilla doméstica, en la calle Caseros, en el centro, ¿no? Claro, digo, me contaba esto Rossi, que en aquel momento era el padre Rossi, no era el cardenal Rossi que va a elegir ahora al Papa. Y yo digo, bueno, aquí hay un historión para contarle, Bergoglio y Córdoba, que en dos momentos muy importantes del hombre que es el Papa. Y nos pusimos a escribir, le pedí ayuda a Sebastián Pfaffen, amigo, colega, también un hombre de fe. Y bueno, nos encaramos, y justo tiempo después de que comenzamos, nos enteramos que Ñáñez, el arzobispo de Ñáñez, un hombre nacido aquí en Villa Carlos Paz, sí. Carlos Pacense, lo iba a visitar al Papa. Entonces, con mucho atrevimiento, le digo, mire, padre, si usted le dice al Papa que hay 2 periodistas en Córdoba que están escribiendo, investigando sobre su vida, nos va a hacer un gran favor. Si nos dice saluda a los cordobeses, eso ya nos cambia el título, porque vamos a poder decir que hablamos con el Papa Francisco. Ñáñez, con mucha generosidad, le dijo, y Bergoglio, con más generosidad, le dio un correo electrónico y le dijo, bueno, decirle que me escriban acá y vemos cómo hacemos. A los días, con toda la adrenalina y la emoción que eso nos generó, armamos unas preguntas. 40 y pico, me dijo Seba el otro día. Sí, Te eran zarpaste como un 60. poquito. En realidad habíamos estado hablando con Jorge Cuadrado, que fue el editor del libro, En Raíz Sí. de Dos. Entonces, y él con Sebastián me decían, bueno, le mandemos 5 preguntas, Claro. porque el Papa no va a responder. Bueno, eran cerca de 60, eran más de 40, algo así. Y se las mandamos, me querían matar los otros 2, y se las mandamos. Y después de eso, a los días, le habían mandado el teléfono, porque una de las cosas que él siempre pedía era que le mandamos cómo comunicarse, claro. ¿no? Y un lunes 3 de febrero estábamos en casa, allí yo estaba trabajando, tenía que ir al diario un poquito más tarde, y suena el teléfono, el teléfono fijo, entonces medio enojado porque digo, de una encuesta esta Claro, hora. algo, quieren vender algo. Claro, ¿quién habla? Sí. Jorge, dice. Jorge, ¿Qué es Jorge? ¿Quién es Jorge? Claro.
Yo creí que era mi hermano se llama Jorge, Claro. el día anterior habíamos estado juntos almorzando, le había contado un poco de que estábamos en esta historia, y digo, me está charlando. Dice, Jorge Bergoglio. Y yo no le entendí bien, me empecé a poner nervioso porque no entendí, digo, pero ¿es usted, Santo Padre? Dice, sí, dice, ¿qué quiere que te lo diga en cordobés? Claro. Bueno, ahí sí me empezaron a temblar en serio las piernas, la voz y todo, entonces se ve que se dio cuenta y me dice, bueno, dice, vamos a hacer una cosa, vos quédate tranquilo, anda pensando, me dice, ¿cuál es tu teléfono? Dice, porque yo te hablé el celular, pero no me daba, dice. No te Y andías. yo, el número ni me acordaba, no sabía Claro. qué decir. Me dice, bueno, quédate tranquilo. Dice, yo voy a ir a buscar una libretita negra, vos pensá el teléfono. No, estaba muy nervioso. Bueno, y ahí conversamos, nos pusimos de acuerdo. Él, que era el Papa, nos dijo, bueno, ¿cuándo querés que te llame? Para que hagamos Un ida y vuelta. la entrevista, claro. Y yo le dije, no, usted el Papa, usted diga, llame cuando quiera, yo lo voy a atender. Bueno, y así fue que surgió esto, tuvimos 2 largas conversaciones de 50 minutos telefónicas, el intercambio de preguntas y repreguntas por correo electrónico. Cuando teníamos el libro listo le dijimos, bueno, padre, queremos llevárselo. No, es que se van a venir acá, a ver, acá. Bueno, finalmente fuimos, nos recibió el 25 Hasta de recién septiembre. estuvimos Sí, viendo estuvimos viendo imágenes, imágenes. Ahí está. de ese encuentro en Roma, ahí estamos viendo algunos, después cuando Ese fue a ingresan, El Seba. fue en Santa Marta ese encuentro. En Santa Marta, ahí esta es la Virgen de Satanudo, fíjate, ahí recibía el Papa a todos los dignatarios que iban, los reyes, Acá están príncipes, los reyes del cuarteto. presidentes, claro, tal cual. Son 2 cordobeses. Bueno, y ahí estábamos, ¿no? Habíamos ido Sebastián con su esposa, yo con mi esposa, con un sacerdote amigo que vive en Estados Unidos, yo lo invité, y ahí entró este hombre. Eso fue el año siguiente, asumí como papa. Claro, 25 de septiembre de 2014. 2014. Sí, sí. 2014. Sí. 1 hora y media tomando mate ahí con él. Ahí se va a ver, ahí está, mira, tomando mate. Nos contaba que en esa época, el día anterior había salido, le habían tirado algo. Entonces él lo agarró y dice, ese día había salido en los titulares que él había sido arquero, cosas se mira. reían. ¿Qué? Javier, perdón, Sí, sí. si venimos al presente, obviamente sos una persona de fe, pero aparte muy conocedor de la iglesia, de las normas, que por ahí los que miramos de afuera desconocemos, interpretamos mal muchas cosas. Vos personalmente, ¿qué es lo que más valorás de estos 12 años? Bueno, tengo 2 miradas, ¿no? Una mirada de la fe y una mirada del compromiso que uno tiene como ciudadano de este mundo, si se quiere. La mirada de la fe, de la humanidad de este hombre es algo que él nos dijo. Él dice cada vez que iba a la cárcel o iba a un lugar donde había gente vulnerada o vulnerable, él siempre pensaba primero que nada, podría ser yo, ¿no? Lo dijo el día, en sus últimas palabras. Fue a la cárcel. Exactamente. Claro. Antes de... Podría ser yo. A mí eso realmente me cambió la vida, sobre todo en la mirada de los demás, ¿no? Porque efectivamente nadie elige dónde nacer y a algunos les toca nacer en una cuna de cristal y otros en lo peor lugar del mundo, y todos deberíamos tener la misma dignidad. Y la otra mirada, esta digo, para completar lo otro, cuando uno piensa en esto, ¿no? En que podría ser yo, cambia la perspectiva de ponerse en juzgador de los demás, y uno entiende por qué el Evangelio de Jesús dice, che, no juzguen, ¿no? A veces hemos aprendido a las personas de fe tanta rigidez y tanta cuestionamiento de los demás, tanta moral de la cintura para abajo, pero no de la cintura para arriba, todas estas cosas que el Papa nos enseñó, ¿no? El tema de las minorías sexuales, las distintas minorías. Yo escuché en estos días, incluso gente de otra religión, valorar eso, ¿no? Que se haya aceptado, que, bueno, yo no soy quien para juzgar, decía mucho él. Así es. Una iglesia mucho más abierta, mucho más parecida al Evangelio de Jesús, ¿no? Así que, en ese sentido, bueno,
eso me parece, a mí me caló muy, muy hondo, y desde la perspectiva de ciudadano del mundo, si cabe, digo, lo que uno puede ver, y mirando la geopolítica, el poder, su llamada permanente a la fraternidad como un modo, como un camino para hacer el mundo un poquito mejor, ¿no? Sobre todo hoy, digo, cuando los liderazgos son paradójicamente mesiánicos, pero para la guerra y no para la paz. Uno valora todo lo que ha hecho este hombre, que nunca desde que, por ejemplo, Palestina empezó a ser bombardeada y arrasada por Israel, nunca dejó de llamar a la parroquia allí en la Franja de Gaza. ¿Que hay un argentino ahí? Hay un cura argentino, sí, tal cual. Entonces, yo tenía este sentimiento, ¿no?, en estos días, desde que me enteré, pareciera que hace un mes y hace apenas 2 días. 2 días. Primero uno de dolor, ¿no?, de cierta orfandad. Me parece que se ha visto también esto en gente que no es de la iglesia, pero raro también, paralelamente, desde la fe, una suerte de sensación o de sentimiento de agradecimiento, de consuelo, de que, bueno... Sí, pasa como que uno lo ve como un familiar que se ha ido y que estaba muy enfermo. Entonces, cuando uno tiene un familiar que está muy enfermo y se va, uno dice, bueno, dejó de sufrir. Sí, pero además, Fer, ¿sabes qué? Me causa un profundo, sano orgullo de que este hombre haya sido fruto de nuestro país, ¿no? Yo me emociono cada vez que lo pienso. Hoy hicimos una nota, por ejemplo, a Omar Abud. Omar Abud es dirigente de la comunidad islámica en la Argentina, uno de los 3 protagonistas de aquel abrazo histórico del Muro de los Lamentos, junto con el rabino Escorca. Esas 3 personas, digo, junto con Francisco, dieron este gesto que hoy parecería imposible. Sin embargo, fueron 3 argentinos, ¿no?, hijos de nuestra cultura, de nuestra educación, de lo que somos. Y hoy, bueno, con todas las miserias que vemos, decimos, bueno, ¿de qué nos aferramos? Nos aferramos del ejemplo y testimonio de hombres como este Bergoglio, que es nuestro, que ya no está, bueno, pero nos ha enseñado un camino largo por recorrer. ¿Cómo vivenciaste, cómo pensás que lo vivenciaba él, el tema de las críticas que se le hacían en estos países, que dijiste vos, el Papa peronista, bueno, la sonrisa con unos y la no sonrisa con otros? ¿Por qué no vino a la Argentina, etcétera? En un momento, hasta cierto momento, por lo que sabíamos en alguna oportunidad, yo creo haberle preguntado, pero en 10 años muchas veces uno imaginaba decir que lo hubiera preguntado. No, claro, porque después mantuvimos una especie de... Yo le escribía y él respondía correo electrónico. Por ejemplo, teníamos una compañera del diario que tuvo una vez un sobrinito con cáncer, le escribió una carta, yo se la mandé, él le habló a los familiares. Este tipo de cosas se dieron en este tiempo, entonces uno por ahí se acuerda. Muchos decían, y era verdad, creo que en un principio a Bergoglio no le importaba, porque en realidad nunca le importó mucho lo que dijéramos los periodistas. Esto me lo dijo, por ejemplo, Federico Walsh, que que era su agente de prensa durante muchos años en el arzobispado, un amigo, el Fede, un tipazo excepcional, que decía, cuando a Bergoglio lo estaban acusando, cuando Berbisky, por ejemplo, lo acusaba de ser un entregador de curas, Federico le decía, era su agente de prensa, le decía, pero padre, defiéndase, yo tengo acá la lista de gente que usted salvó, no Federico. Bueno, hoy empecé a ver eso de nuevo. Claro. Hoy anduvo en las redes. El Fede nos contó que fue la única vez que lo vio enojado, en serio, que le levantó la voz, le dijo, no, Federico, no me voy a defender ahora. Claro. Si él no hubiera sido papa, la historia verdadera de los que nadie lo hubiera conocido. Y ese gesto, ¿quién no se defiende de algo cuando tiene la verdad? Bueno, este hombre era eso. Después yo creo que en algún momento le afectó, que se hartó de que lo usaran. Creo que el punto culmine fue una vez que fue un candidato, no quiero usar nombres porque realmente nunca pude corroborarlo. Él le dijo, mira, yo te recibo, pero por favor, yo sé que están en elecciones, no pongas fotos del encuentro que vamos a tener. El tipo le dijo, no, Santo Padre, qué sé yo, bárbaro.
fue, a los 3 días estaba La foto por todos lados. la foto por todos lados, ¿no? En la campaña. Allí fue cuando dijo, bueno, por ahora no voy a recibir más a nadie, pero bueno, yo una admiración, le he visto, digo esto también unificado, muchos dicen, ¿no? Era un hombre unificado, digo, lo que él decía realmente lo hacía. Y uno dice, en los ámbitos de poder, muy acostumbrados a todo lo otro distinto, así que bueno, es una gracia que hemos tenido de conocerlo. Y aparte, bueno, en las últimas horas la cantidad de cosas que vimos y la cantidad de señales de argentinidad extrema, desde ponerse a recitar a Borges cada vez que tuvo oportunidad de hacerlo, a la música, a la idiosincrasia porteña, pero extrema. Y bueno, creo que hay un mensaje también muy poderoso en la decisión de no volver, ¿no? Yo siempre nos gusta encontrar culpables, pero ciertamente me parece a mí, sobre la base de la información que hemos tenido, los grandes responsables de que el Papa no haya venido a Argentina es la clase política argentina, digamos, que lo usó terriblemente. Puede ser que los periodistas hayamos tenido también nuestra culpa. Era muy probable porque pasó también en Chile, por ejemplo, aunque era otro contexto. El día que el Papa estaba llegando a Chile, por ejemplo, en un titular, en un diario que tenía su tendencia, salió el título principal era la visita del Papa le costará a Chile tanto. Uno imaginaba que aquí en Argentina podía pasar lo mismo. Me parece que él lo entendió esto, hizo su discernimiento y vio que, bueno, además, lo decía él, Argentina era su país, era su patria, era todo lo que hemos dicho aquí, lo que él sabía, pero no era su única responsabilidad ya, así que Claro. era muy responsable. De la última de mi parte, ¿cómo ves el proceso que se viene? Se está hablando mucho, hasta me llaman a mí para preguntarme, porque tengo un hermano cura, ¿no? Claro. Vos que tenés un hermano cura, ¿quién va a ser el próximo papa? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿vos qué pensás de eso? Yo no me he puesto a pensar porque todavía no estoy haciendo el duelo. Sí. Pero ahora, ¿cuándo empieza el cónclave? Se supone que el 6 de mayo van a estar ya todos los cardenales. Hay un tiempo que antes de entrar, de encerrarse con llave, lo del cónclave, son las congregaciones, que le llaman, que en realidad son reuniones previas que hacen los cardenales allí para conversar, que además, bueno, ahí un poco se definen muchas cosas, ¿no? Ahí no votan, pero se define, tanto es así que una de las cosas fuertes que marcó el cónclave que eligió Bergoglio surgió de allí, algo que dijo él en ese contexto. Según tengo entendido, el 6 comenzaría estas congregaciones y duran en general una semana, así que 7 días después estaría el cónclave. Hay que ver qué va a pasar. Si ya nos sorprendió el Espíritu Santo, esto lo digo desde la fe, con Bergoglio, lo más probable es que nos siga sorprendiendo, y si hay una interrupción, uno entiende que Dios quiere el bien de la gente, así que algo bueno estará por venir. Hay no sé si será candidato o no, y no sé si decirlo o no porque... ¿Lo mufas? Porque lo mufo. Mi Es hija diría, cabulero. anulo mufa. Sí. Hay un cardenal que es realmente un hombre también muy humano, pero a la vez muy divino, un hombre cercano a la literatura. Es el cardenal Tolentino de Mendonça, es portugués. Ah, mira. Hay una nota muy linda que le hizo Elisabetta Piqué el año pasado, me parece, se la puede buscar. Tolentino de Mendoza es un referente, tiene unos libros escritos que son bellísimos, que el Papa lo quería mucho, por eso lo nombró cardenal. Bueno, y si no es él, será... Bueno, también hay toda una faceta de Bergoglio estratégico y táctico. Hizo muchas designaciones de cardenales. También puede ser que haya un proyecto de la Iglesia que quería construir, obviamente, y que se haya encargado de facilitar la continuidad de ese proyecto, ¿no? Otra de las cosas, a propósito de esto que acabas de decir, lo que decían los que lo conocían bien a Bergoglio, que era admirable en él, lo que lo hacía no único, pero un tipo que destacaba que Bergoglio era un místico
pero también un hombre de gobierno, digamos, que es complicado, ¿no? Un jesuita. Claro, claro. Bueno, pero aún vos sabés que en los jesuitas hay muchos que o son hombres de gobierno y les gusta ir solo para adelante, pero se olvidan de lo que tienen atrás, se olvidan de lo que tiene sepultado, digo, para honrar el poema de Luis Bernardes que siempre citaba el Papa, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Que, bueno, esto, ¿no? Él tenía estas dos cosas hombre místico, de profunda oración, de mucha fe, de trabajo espiritual, de discernimiento, y a la vez hombre de gobierno. Tenía clara que había que abrir procesos, él decía, ¿no? Y esto para la política, para la iglesia, para la vida personal y para todos. Él decía, no sabemos cómo va a terminar, porque en realidad no depende de nosotros. Sabemos que hay un Dios, y dice él trabaja en el tiempo. Por eso decía también, el tiempo vence al espacio. El tiempo es superior al espacio, ¿no? Lo decía con mucha claridad. Y él se dedicaba a abrir procesos. Terminaban a lo mejor mal o terminaban bien, como logró, por ejemplo, juntarse con un patriarca de la iglesia rusa, estuvo trabajando en eso durante mucho tiempo, o el acercamiento con el gobierno de China, por ejemplo, un lugar que la iglesia siempre ha tenido en la mira para hacerlo de misión, porque viven 1.000 millones de personas, o terminaba en cosas mal, en una guerra que no se pudo frenar, pero él decía, ¿no? Abrir procesos, o sea, dar el puntapié inicial para algo que sea bueno. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Un enorme gusto de tenerte acá y también de que nos hayas señalado hace tanto tiempo. Miren acá. Te vamos a llamar seguramente cuando empiece lo del conclave. Bueno, llamen, Tomás, ahí me encanta, pero no tengo mucha información. No importa. Gracias. Vamos a un corte y volvemos enseguida. En un día histórico, el gobernador Martín